Iniciamos hoy, ¿eh? Una exploración bastante fascinante, diría yo. Tenemos fuentes sobre los escritores puritanos ingleses. Sí. Material que nos habla de su teología práctica, su vida espiritual. Nombres como Richard Baxter, William Perkins, suenan bastante en estos textos. Sí, figuras clave, sin duda. La idea es, bueno, entender un poco mejor quiénes eran realmente estos llamados puritanos. ¿Qué tenía de particular su enfoque? Se lo describe como práctico y fervoroso. Exacto. Y también, ¿por qué sus escritos pegaron tanto? O sea, dejaron una marca profunda incluso fuera de Inglaterra y mucho tiempo después. Vamos a meternos a fondo con esto. Dale, me parece genial. Un buen punto para empezar podría ser Richard Baxter. Él insistía mucho en que tanto los ministros como la gente común, los laicos, tenían que leer estas obras, las prácticas y fervorosas. Sí, era un gran promotor de eso. Su propio libro, El reposo eterno de los santos, fue un éxito de ventas total. Y es interesante, ¿no?, cómo quería que estos libros fueran súper accesibles. Ajá. Casi como folletos de vendedor ambulante. Él mismo cuenta que llegó a la fe por un libro que le compró a uno. Es que esa búsqueda de accesibilidad es muy reveladora, ¿viste? Choca un poco con la imagen que a veces, que se tiene de ellos. Claro. Y hablando de imágenes, el mismo término puritano tiene su historia. Originalmente era un insulto. ¿En serio? No sabía eso. Sí. Se usaba para señalar como orgullo o elitismo. Gente como William Perkins lo rechazaba de plano, decía que era vil. Wow. Hoy lo usamos más por convención, digamos, para hablar de esta escuela de pensamiento, centrada en la aplicación práctica de la fe. A veces les dicen predestinacionistas experimentales o, más simple, escritores prácticos y afectuosos. O sea que, el nombre original no era muy halagador. Y parece que su enfoque iba más allá de solo querer cambiar cosas en la iglesia, ¿no? Las fuentes sugieren que su gran motor era el evangelismo y la educación espiritual. Exactamente. ¿Por qué era tan necesario eso en esa época, en la Inglaterra postisabelina? Es que había una ignorancia religiosa bastante extendida. Figuras como Richard Greenham, uno de los pioneros, vieron esa necesidad. Ajá. Y se enfocaron mucho en el cuidado pastoral personal, ¿viste? Actuando como, ellos usaban la metáfora de médicos espirituales. Médicos espirituales. Me gusta eso. Y desde Cambridge, de hecho, formaron a toda una nueva generación de ministros con esa visión, muy pastoral, muy práctica. ¿Y esa dedicación al cuidado de las personas, cómo se relaciona con que empezaran a escribir tanto? Es que fue una consecuencia directa. O sea, esa labor pastoral tan intensa generó su propia literatura. William Perkins fue fundamental ahí. ¿Perkins otra vez? Sí, a partir de 1589 más o menos, empezó a publicar libros que buscaban justo eso, fomentar una piedad práctica en la vida diaria. Entiendo. Y no fue el único, ¿eh? Le siguieron muchos otros. Crearon un cuerpo de obras súper valioso, bien, como decíamos, como una medicina espiritual para el alma. Claro. El alma enferma por el pecado. Por eso, conocerse a uno mismo delante de Dios era como el primer paso, indispensable. No era teoría por la teoría, sino para sanar, para vivir mejor. Y segundo, se les llama expositores de la conciencia. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, ¿cómo lo hacían? Bueno, significa que no se quedaban solo en explicar el texto bíblico en general. Sus sermones, sus escritos, iban directo a la aplicación personal. Ajá. Buscaban que la escritura interpelara, que guiara la conciencia de cada uno. Promovían mucho el autoexamen, ¿viste? Una fe que se viviera activamente, no solo que se aceptara con la cabeza. Conectaban la verdad de Dios con la vida real de la gente. Muy enfocado en la transformación personal, entonces. Además, los describen como educadores de la mente. Hay una frase que me llamó la atención. Primero la luz, después el calor. ¿Qué nos dice eso de su método? Esa frase es clave. Nos dice que creían firmemente en la importancia de entender. Para ellos, la emoción religiosa, la genuina, tenía que nacer del entendimiento de la verdad, no al revés. Claro, no pura emoción. Exacto. Por eso usaban un método muy sistemático, muy analítico. Exponían la doctrina bíblica de forma clara, sistemática, y después detallaban los usos, o sea, las aplicaciones prácticas. Querían construir sobre bases sólidas. Entiendo. Y para comunicar esas verdades tan importantes, ¿qué tipo de lenguaje usaban?
Porque uno a veces piensa en textos antiguos y se imagina algo súper enredado. Es una buena pregunta. Mira, aunque sus escritos podían ser largos porque eran muy detallistas, buscaban a propósito un estilo sencillo. Directo. Ah, mira vos. Lo llamaban un estilo crucificado, despojado de adornos, de retórica innecesaria. La meta era la claridad, que el mensaje central llegara a todos, incluso a la gente más común, sin estudios. La verdad era demasiado importante como para esconderla detrás de palabras difíciles. ¿Estilo crucificado? Importante. Y un último punto clave que mencionan las fuentes. Eran hombres del espíritu. Parece que su autoridad no venía solo de citar bien la Biblia. No, para nada. Venía y en gran medida de la coherencia que se veía entre lo que enseñaban y cómo vivían ellos mismos. Ah, claro. El ejemplo. Exacto. Aplicaban esas verdades primero a sus propias vidas. Eran como médicos que no solo te dan la receta, sino que ellos mismos toman la medicina y te muestran que funciona. Esa integridad les daba un peso enorme a sus palabras. Todo esto ayuda a entender por qué tuvieron tanto impacto, ¿no? Y no solo en Inglaterra, por lo que decís. Para nada, su influencia cruzó fronteras, un montón. Sus obras se tradujeron muchísimo, al latín, al holandés, al francés. En Europa continental valoraban mucho ese enfoque práctico. Mira qué interesante. Incluso el famoso llamado a los inconversos de Baxter llegó a traducirse para comunidades nativas en Nueva Inglaterra. O sea, su alcance fue realmente notable. Entonces, resumiendo un poco, estamos hablando de una corriente espiritual que valoraba la profundidad teológica, sí, pero siempre orientada a la práctica, al análisis personal, a la transformación real de la vida, y todo comunicado de forma clara y vivido con integridad. Exactamente. Muy bien resumido. Y lo fascinante, creo yo, es pensar en el contraste con algunos enfoques actuales, ¿no? Que quizás priorizan más la emoción del momento o la simplificación extrema. Es verdad. Nos deja picando una pregunta, me parece. En un mundo que a menudo va a mil y prefiere lo superficial, ¿qué podríamos redescubrir si nos acercáramos de nuevo a estos médicos del alma? Con esa búsqueda paciente que tenían de una fe robusta, reflexiva y que, bueno, que de verdad cambie vidas.